Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Placer muy estar bien. con usted. Igualmente. Bueno, a ver, a veces cuesta explicarle al público cómo de pronto ellos se encuentran con que está cerrada una puerta y dicen no se atiende esto, no se van a hacer operaciones, no se puede hacer este tratamiento, y la gente dice, ¿pero qué pasó? No, es que son los médicos, ¡ay, los médicos! Pero hay que explicarle la situación de los médicos que trabajan para el IASEP y en qué condiciones está trabajando en el IASEP. Porque a mí me parece que los médicos aguantaron mucho, durante mucho tiempo, aguantaron de que les bajen los aranceles, de que les bajen lo que les pagan. Mucha gente renunció y se fue de la provincia. Y los que se quedan y están haciendo, digamos, de tripa corazón para seguir haciendo su trabajo, cada vez es más difícil, ¿no? Entonces me parece muy importante que usted como médico le explique a los afiliados en qué condiciones está trabajando para el IASEP. Bueno, gracias por la oportunidad y la posibilidad de clarificar un poco esta problemática que venimos teniendo los médicos ya previa a la pandemia, pero bueno, con la pandemia se agudizó aún más. Es un sistema, digamos, perverso para ambos actores, tanto para el paciente como para el profesional de la salud, como para el médico. Y todo esto surge en realidad porque el grupo de patólogos, con todo el derecho y con todo el coraje, decidió, después de varias conversaciones y después de varias reuniones, tratando de consensuar un valor arancelario ajustado no solo a la inflación, sino ajustado también a los insumos y a reactivos que usan los patólogos, que es en dólar, ¿sí? Entonces, posterior a buscar un arreglo, si se quiere, acorde a la situación que vivimos, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces decidieron no trabajar más por IASEP. ¿Y qué sucede? La anatomía patológica es una especialidad clave, porque yo le doy ejemplo de mi especialidad, endocrinología. Si yo tengo que operar un cáncer de tiroides y no tengo a veces, o por ejemplo otra patología que es el cáncer de paratiroides, a veces necesito lo que se llama biopsias intraoperatorias. Entonces, el momento que el cirujano está por realizar la extirpación de un tumor, necesita la biopsia en el momento, eso se llama biopsia intraoperatoria. Entonces, no podemos esperar un mes o 2 meses, porque la conducta es en el momento, ¿se entiende? Entonces, desde el vamos, por eso es que los cirujanos también se adhieren en gran parte a el grupo de patólogos, porque resulta después una responsabilidad médico-legal mandar a operar a un paciente y no está la anatomía patológica. Claro. Es como un tiro a ciegas, sí, decimos nosotros. O sea, estás tirando, no sabes dónde. Entonces, surge la movilización por parte de los patólogos, se adhieren los cirujanos y un montón de otras especialidades que tal vez no tenemos la injerencia que tiene estas dos especialidades claves como cirugía y anatomía patológica. Pero ¿qué sucede? Es un sistema perverso porque, por ejemplo, las consultas médicas, en mi caso yo soy categoría C, que es la categoría más antigua dentro de los años de médico. Yo tengo 24 años de médico, a mí me pagan, o sea, me pagaría el IASEP 600 pesos la consulta, cosa que realmente es paupérrimo, es realmente un nivel fuera de contexto. No solo eso, sino que uno tiene que a su vez, como un sistema arcaico, completar todos los estudios de puño y letra. No aceptan lo que es una firma digital, no aceptan, por ejemplo, que uno escriba o tipee un pedido de análisis por la computadora, cosa que es más claro. Y todos sabemos, y es claro, que uno cuando va a realizar autorizaciones en el IASEP tiene que hacer cola en tiempo de pandemia. O sea, tanto se jactan
con que tenemos que tener distanciamiento social, etcétera, y el primer distanciamiento social no se cumple en el IACEP, porque tendría que implementar un sistema digital, algo más eficaz. Esta pandemia lo que permitió visualizar es que el sistema de puño y letra para muchos de estos trámites no funciona. Doctor, y eso creo que también es visualizar el problema. Tal cual. A ver, cuando de pronto el funcionario a cargo del IACEP dice, bueno, no se preocupen, que si en los sanatorios no se los atiende, si en las clínicas privadas no se los atiende, porque no hay cobertura, porque no se acepta la orden del IACEP, nosotros todo lo vamos a canalizar, todos estos trámites, todos estos análisis, lo que no se le hace en la clínica privada se va a hacer a través del hospital de alta complejidad. ¿Esto es factible? ¿Esto es posible o es simplemente una frase para salir del paso mientras siguen negociando, pero en realidad no es una solución? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Es un eufemismo, ¿sí? Es un eufemismo. ¿Por qué? Porque en el hospital de alta complejidad, si mal no recuerdo, hay 1 o 2 patólogos, pero que hay uno solo. Y en la madre y el niño, por ejemplo, hay 2 patólogos, 1 o 2. El Hospital Central de Formosa no tiene patólogo. Y olvídate el resto de los otros hospitales. Estamos hablando de 2 o 3 profesionales para toda la ciudad de Formosa. O sea, por una cuestión matemática, no hace falta que explique el tema de la biopsia intraoperatoria, etcétera. Es de sentido común. Entonces es un doble discurso, un doble estándar, porque es imposible que el sistema público, ¿sí?, pueda abastecer y resolver problemas en tiempo y forma para la demanda de una ciudad de Formosa que tiene casi 400.000 habitantes. Pero ni hablar del interior. ¿Usted cree que en Villafañe, doctor, o en Ingeniero Juárez, o en Pozo del Tigre? Yo estoy contando que el Hospital Central de Formosa, que tiene 100 años de historia, no tiene patólogo. O sea, ahí ya te dije todo. Sí. No, por eso, sí, cuando hablamos de la ciudad de Formosa, a mí me parece que hay que hablar de la provincia entera, ¿no? Porque también vienen del interior derivados los casos, ¿no? Todo, no, ya sé, pero para hacerlo un poco como un ejemplo más práctico de la ciudad de Formosa, pero sin duda que si el Hospital Central de Formosa no tiene patólogo, imagínate la gente de Fontana, Villafañe, Pozo del Tigre. Entonces, hay una disociación entre la demanda y la oferta. O sea, la demanda de patólogos es enorme, y esto quedó visualizado también en la pandemia. No se resuelve hoy, siglo XXI, un problema sanitario, ¿sí?, solo con hospitales. Necesitas recursos humanos calificados, porque estamos en el siglo XXI, no estamos en la época de la revolución industrial, en la cual se solucionaba con la maquinaria. Hoy por hoy, toda sociedad avanzada, y más que en tiempos de pandemia, se soluciona con recursos humanos, con médicos especialistas en terapia intensiva, enfermeros con especialidad en terapia intensiva, kinesiólogos. Estoy hablando del periodo más agudo que pasamos en la pandemia. No es solamente con el hospital, con el ladrillo, eso es hotelería. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acá el problema es más profundo y es crónico, porque nunca se invirtió en recursos humanos. Porque es un doble discurso, se inauguran escuelas sin docentes, se inauguran hospitales sin médicos. Entonces es una fachada. Es el eufemismo de decir, bueno, voy a solucionar con el sistema público lo privado. Es imposible. Imposible porque no da matemáticamente los números. ¿Y quién sufre? El paciente. Seguro. Entonces, en tiempo de pandemia, donde se tendría que priorizar y dar valor a la salud del pueblo formoseño, se está haciendo todo lo contrario. Yo, doctor Nogueira, a mí me gusta comparar porque de pronto la doctora Carolina Capello o Analía Prieto me pueden decir, yo con esto no alcanzo a cubrir el costo del laboratorio, del estudio de laboratorio,
nosotros los patólogos necesitamos que nos aumenten, etcétera, etcétera. Me pueden decir, no, pero ese es el punto de vista de ellos, los patólogos. Por eso a mí me gusta comparar con lo que se paga en otras instancias, por ejemplo, las obras sociales sindicales o nacionales y otras provincias. ¿Usted tiene conocimiento más o menos de los montos? Por ejemplo, si yo voy con la orden médica en otro lugar del país, ¿cuánto le pagan a ese médico por la atención que yo recibo como afiliado? ¿600 pesos o cuánto le pagan? Sí, es buena tu pregunta porque permite contextualizar el problema y me parece correcto la comparación. Lo que sí, para contextualizar el problema, cada provincia tiene su propia autonomía y maneja sus propios valores. Punto uno. Entonces, IOSCOR, que es de Corrientes, o INSEP, de Resistencia, son todas también, yo trabajé un tiempo en Resistencia, y también pagan muy poco como obras sociales provinciales, ¿sí? Ahora, cuando uno lo compara, porque como te dije, cada provincia tiene su propio ajuste en cuanto a las obras sociales provinciales, pero a su vez, cada intermediaria va realizando sus ajustes con cada obra social. Entonces, por ejemplo, el IOSFA, ¿sí?, va mejor en Formosa que en otras provincias. Así como eso ha sido una obra social nacional, y porque cada intermediaria va arreglando sus valores. Pero te doy ejemplos prácticos de Formosa. IOSFA te paga cercano a 1.400 pesos la consulta, ¿sí? OSCAC de los camioneros te paga casi 2.000 pesos la consulta. Sancor Salud, en mi categoría, te paga cerca de 2.000 pesos la consulta. Entonces, uno que vive en la parte privada, y la verdad que prefiere tener 10 pacientes, porque lamentablemente nosotros vivimos en nuestra profesión. Claro, claro. ¿Sí? No somos el Papa Francisco, ni nos dedicamos, sí. O sea, uno estudia también para trabajar de lo suyo. Seguro. ¿Sí? Porque tenés que pagar la luz, tenés que pagarle la escuela a tu hijo, sí, tenés que pagar la obra social. Si no, es un eufemismo, eso también quiero aclarar, que a veces se confunde. No, porque el médico tiene que ayudar. Sí, más vale vamos a ayudar a la gente. Pero cuando te llega la boleta de luz, cuando te llega la boleta de la obra social, entonces, no, voy a pagar con amor, voy a pagar con alegría. No existe. Yo escucho gente que dice, ¿cómo los docentes reclaman? Y su vocación, ¿cómo el médico pide aumento? Y la vocación del médico, entonces, claro, quieren que todos que trabajen gratis. Claro. Exactamente. No, y paguemos con vocación. O sea, no... A ver, ese es también un doble estándar. Es decir, bueno, vamos a poder resolver el problema de salud trabajando gratis todos los médicos. No, ¿por qué? A ver, nosotros tenemos mínimo 10 años de formación universitaria, 6 años de médico más 4 de especialidad. Y muchos de nosotros hicimos 12 especialidades, entonces tenemos 14 años de estudio universitario, en la cual nuestros padres nos pagaron, fuimos, estudiamos, después nos recibimos. Entonces, todo un sacrificio de tiempo y energía que se tiene que capitalizar, porque para eso también uno estudió, es como cualquier otra profesión. Entonces no puede ser que 600 pesos te paguen una obra social provincial y las otras obras sociales que vivimos en el mismo país, como IOSFA, te pague 3 veces más. Hay un desfasaje. Seguro. Pero no hay una, o sea, no se visualiza y ni se actualiza el arancel de acuerdo al problema que tenemos. Porque uno muchas veces, con la cuestión de querer ayudar, porque uno ve el paciente, cuando uno ve el paciente, uno dice, este tiene IOSFA, voy a tener mejor que el que tiene allá. ¿Se entiende? Entonces dice, no, el paciente mío, lo voy a ayudar, pero al final estamos nosotros sosteniendo el sistema con un sistema perverso, porque no está para nada ajustado a la realidad. Entonces ese desajuste lo pagamos nosotros los médicos, y eso hay que también hacerlo ver, porque forma parte del problema, ¿sí? Históricamente los médicos nosotros siempre hemos tenido esa cuestión de decir, bueno, este paciente
el interior, no tiene otra obra social, lo voy a ayudar, lo voy a seguir atendiendo. Pero la verdad que con un 50% de inflación anual, con todos los materiales que vienen en dólar, en el caso de los patólogos, hay una realidad, la olla explotó. Sí. La olla es una olla a presión que está explotando. Entonces, hoy más temprano, porque afecta a todas las especialidades. Claro, hoy más temprano yo decía, no es que de pronto al médico dice, che, no me cierran los números, voy a reclamar. A los médicos no les cierran los números hace años, y vienen reclamando hace años. ¿Por qué está esto de que se le pague un tercio de lo que se paga en otras obras sociales? No es de ahora, no es que se le ocurrió a Samaniego, pero que Robles pagaba religiosamente al mismo valor que las demás. No, esto viene de hace años, y los médicos fueron aguantando. Hoy, la otra vez nos decía la doctora Carolina Capello, yo trabajé a pérdida mucho tiempo, pero no doy más, yo no puedo seguir pagando. Ruego todos los días que no se me rompa algún aparato, porque si se me llega a romper cualquiera de los aparatos laboratorio, no lo puedo reponer, no tengo con qué comprarlo, porque cuando se me rompa me van a pedir en dólares y yo no tengo recursos, porque ya gasté toda mi reserva para mantenerme hasta ahora, ¿no?, con la miseria que me pagan, ¿no es cierto? Entonces llegó el momento en que todo el mundo se ajustó tanto el cinturón que ya no va más, ya no se aguanta más. No, y todos sabemos que este sistema, como viene funcionando, no puede seguir funcionando de esta forma, porque esta desarticulación que tiene entre los aranceles y los insumos hace que realmente sea insostenible. Y otro aspecto que quiero remarcar también, que esta obra social, que no llega a ser obra social provincial, creo que es una prepaga provincial, el IASEP, y disculpen si me equivoco con el tema técnico, lo que tiene es que es ilegal lo que hacen, porque te descuentan un porcentaje de tu salario, y ellos lo llaman obra social cautiva, en el sentido de que uno por ley tendría la libertad de que ese porcentaje que te descuenten en el salario, cualquier empleado público, lo pueda destinar a otra obra social. Claro, elegir. Un ejemplo, te descuentan un 10% de 40.000 pesos, entonces te queda 4.000 que va a la obra social. Uno como empleado público, por ley, por libertad, tendría que utilizar esos 4.000 pesos, que sería el 10%, y elegir, no sé, Unión Personal, Sancor, Suimeca, la que uno quiera. Claro. Bueno, esto es cautivo, o sea, te guste o no te guste, te descuentan igual. Es más, yo te doy el ejemplo de mi padre que falleció, le siguen descontando el IASEP. ¿Se entiende? Sí. O sea, en la pensión que recibe mi madre, le descuentan el IASEP desde mi papá. Sí. Entonces, pero ¿cómo el tema? Está muerto, no usa obra social. La pensión es una pensión, pero no te tienen que descontar la pensión que recibe mi madre como viuda, el porcentaje de IASEP. Entonces eso también está mal, porque están cautivos, como tenemos cautivos 18 meses en la provincia de Formosa, encerrados, cautivos. Sí. Un año y medio. ¿Sí? Exactamente, eso está mal. Como te decía, tanto que hablan de la pandemia, tanto que hablan de el distanciamiento, que uno se podía sentar a tomar un café en un bar solamente los viernes, sábado y domingo, hasta las 18 horas, afuera y adentro no se podía, y todas las medidas que vimos durante estos 18 meses, y uno cuando saca una orden de consulta en el IASEP tiene que hacer cola de 3 cuadras. Para que te autoricen un estudio, como te dije, tienen que ser todo el puño y letra. Las medicaciones también, no existe lo que es la firma digital, y tienen que comerte 3 cuadras de cola. Si vos crees que hay distanciamiento social, es una locura. Entonces, hay que empezar con el ejemplo. ¿Cómo no se va a invertir en recursos humanos? ¿Cómo no se va a pagar correctamente al enfermero, al nutricionista, al médico? Ahora se visualizó con anatomía patológica y con cirugía, pero esto pasa en todas las áreas de la salud.
con los odontólogos. Nogueira, Entonces, una pregunta, doctor. ¿Cuántos sí. colegas que usted conoce se decidieron irse de Formosa? ¿Cuántos colegas formoseños dijeron no, me voy? Quisiera estar en mi provincia, pero me voy a Córdoba, me voy a Tierra del Fuego, me voy. ¿Cuántos se fueron que usted conozca? Y un buen número, no te puedo decir un Sí. número matemático porque te estaré mintiendo, pero hay un buen grupo de profesionales, no solamente de médicos, sino en otras áreas, por una cuestión también de libertad de acción, ¿sí? Tenés como más derechos para reclamar algún tipo de injusticia, mismo en Chaco, en Corrientes, sin ir más lejos, no estamos hablando de Córdoba, acá nomás, a 160 kilómetros. Porque lo que sucede es que nosotros, a su vez, los médicos, es un grupo de profesionales bastante heterogéneo, porque siempre tuvimos la desgracia de tener intereses diferentes. Entonces, cuando queríamos formar el colegio médico, por ejemplo, que había ya una ley del 83, la derogaron en 2 semanas a esa ley, porque eso también hubiera servido en esta sociedad formoseña como un instrumento para reclamar nuestros derechos. O sea, la falta de un vehículo legal, médico legal, que nos permita a nosotros reclamar Sí. frente a un gran Estado, nos hubiera permitido tal vez mayor igualdad tanto de oportunidades como de accesibilidad y de derechos propios. ¿Qué sucede? Uno, como médico, bueno, uno pasa reclamo, no te dan ninguna respuesta, entonces uno decide no trabajar por eso. Pero uno es un individuo contra un monstruo, Sí, ¿se entiende? Entonces, si no vamos juntos, por eso yo apoyo 100% a los patólogos, y así como en mi caso, un montón de otros colegas y especialistas apoyan este reclamo, porque es lo que corresponde, es lo justo, es lo real. O sea, no estamos pidiendo y nada fuera de contexto, ¿sí? Y lógicamente se mezcla con la política, porque obviamente te tratan de una forma o de otra, pero que quede muy claro que lo que uno está reclamando son honorarios basados en la inflación, basados en los insumos y basados también en nuestra formación. Totalmente. Porque ¿qué pasa? Una consulta de un médico especialista está teniendo 15 años de estudio. Sí, Yo tengo 24 años de médico. Entonces, uno dice, tal vez no tengo ni insumo, pero está usando el sistema nervioso que lo llevó lógico a formarse. Es tu tiempo de trabajo, ¿cómo no va a valer? Por ¿sí? Supuesto que sí. ¿Me entiende? Entonces, seguro. Creo que todo eso tiene que ser privilegiarse en el valor de la consulta. Seguro. Eso forma parte de cualquier sociedad moderna. Cualquier sociedad avanza por recursos humanos y no por ladrillo. Eso diferenciemos. Escuelas, hospitales, sin médico y sin docente calificado. No sirve. Doctor Nogueira, totalmente de acuerdo, y quiero expresarle mi solidaridad, ¿no? Porque realmente coincido totalmente con lo que usted está planteando. Es necesario que ustedes ganen lo que corresponde y necesitamos, como sociedad, como comunidad, que el sistema de salud esté atendido por gente que gane lo que corresponde, que cobre lo que necesita, lo que es adecuado para su nivel de vida y para tener una gratificación de ese esfuerzo y de ese sacrificio. Doctor Nogueira. Exactamente. Y tener en cuenta que hoy por hoy en Formosa hay médicos especialistas muy bien formados, con 2 especialidades, algunos con maestría, con doctorado. Esto ha cambiado estos últimos años, pero están excluidos. Entonces, y eso hace que, como usted lo planteaba, hay médicos que están decidiendo irse a trabajar afuera, a otra provincia. Entonces, y esto no es como tildan vulgarmente, ¿no? Uno dice, bueno, es un gorila. No, ser gorila es reclamar sus derechos y aranceles correctos, bueno, yo sería entonces King Kong.
porque lógicamente voy a seguir reclamando mi derecho, ¿sí? Porque es algo básico, porque nosotros nos formamos también para vivir dignamente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, es un doble estándar que no comparto. A ver, este mismo diálogo lo he tenido con docentes, a quienes se obliga a hacer los famosos docentes taxi que van de una escuela a la otra y no tienen tiempo de preparar sus clases, no tienen tiempo de estudiar, no tienen tiempo de seguir perfeccionándose, porque, a ver, usted sigue perfeccionándose todos los días, sí, todos los días estudia, todos los años participa de algún seminario de formación, trata de conseguir la bibliografía más avanzada, trata de estar al día porque la ciencia médica va evolucionando y va desarrollándose. Entonces tampoco sirve de que un médico se quede estancado con lo que aprendió hace 15 años atrás o 20, tiene que estar actualizado. No, porque la medicina, lamentablemente somos estudiantes crónicos, porque por darte un ejemplo, hay drogas que se usan hace 5 años que ya no se usan. Entonces, si yo no me actualizo, no me especializo, no presento trabajos científicos, no voy a congresos, es imposible que, tenga o le dé a mi paciente una medicina de precisión, una medicina de avanzada. Entonces, eso depende todo el tiempo de mi formación. Y te cuento particularmente mi caso. O sea, sí. Yo soy especialista en medicina interna, soy especialista en endocrinología, hice mi magíster en nutrición en la Universidad de Mediterráneo en Francia, en Marsella. Hice mi doctorado en nutrición en Marsella, Francia. Estuve 6 años en Marsella. ¿Estuviste viviendo 6 años en Francia? En Francia. Yo tengo lo que se llama un PhD, un doctorado en nutrición en Marsella. Y desde el 2015 soy investigador adjunto del CONICET. Soy en la ciudad de Formosa el único médico, y en la provincia de Formosa el único médico que es investigador del CONICET. Hay investigadores en historia, en otras áreas. En la Universidad Nacional de Formosa, si mal no recuerdo, hay 2 veterinarios que son investigadores del CONICET. Yo soy el único médico investigador del CONICET. Entonces, entre la facultad fueron 6 años, las 2 especialidades, sumas 8, más 6 años de formación en Francia, tenés casi 18, 20 años. Entonces, yo no tengo problema en atender a mis pacientes, pero hay un tema que también requiere del tiempo que uno se forma. Por eso hablo de la formación del conocimiento, que muchas veces no se visualiza tanto como lo que es un insumo. Una consulta médica no se puede pagar 600 pesos. No. Es una... Me explico. Entonces uno se sigue formando y resulta ser que con 600 pesos no te compras ni una docena de empanadas. Entonces hay que parar con este doble discurso de decir, hay que ayudar al próximo. Sí, vamos a ayudar al próximo. Eso es una actitud filantrópica. Pero tenemos que, dentro de un contexto correcto y adecuado al sistema económico donde vivimos. O sea, la luz te sale casi 6.000 pesos. Sí. El alquiler me sale casi 18.000 pesos. El alquiler de consultorio. Sí. Entonces, todo lo que uno va pagando no lo puede pagar con 600 pesos la consulta. Y a su vez, el IACEP, otro dato que ahora me acuerdo, es que ellos tienen un número de consultas por mes. Supongamos que yo veo muchos pacientes diabéticos, necesito verlos tal vez 5 o 6 veces por mes, durante un periodo determinado. No va a ser siempre así, pero tengo que medirle la insulina, aplicarle la insulina, etc. Y el paciente de IACEP solamente le dan 2 o 3 órdenes al mes. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero te pagan poco. Después, para que le dé otra orden al paciente, hay que escribirle una historia clínica como si fuera que está pidiendo uranio. Sí. Y en realidad solo está pidiendo una orden de 600 pesos. Y el pobre paciente le hace va y se come la cola de 3 cuadras, sin distanciamiento social, sin nada, porque está cautivo, no tiene otra opción. Entonces muchos de los pacientes de ACEP
tienen algo de ahorro o pueden pagar, dicen, no, yo no voy a hacer todo eso, yo lo pago. Es más, las órdenes de tratamiento que el IASEP no tiene, es mentira que tiene todo el abastecimiento farmacéutico que se necesita. Entonces va y lo pagan. Y hoy por hoy los medicamentos son muy caros. ¿Pero por qué lo pagan? Porque saben que se hace una cola de 3 cuadras y resulta ser que después no tienen. O le dan una tiza. ¿Sí? En vez de un antidiabético le dan una tiza. Le dan un comprimido que no tiene la bioequivalencia, porque la ley de genéricos, ¿sí?, es muy buena en el principio de la ley, pero tiene que tener lo que se llama la bioequivalencia, quiere decir demostrado por un trabajo científico que tantos miligramos de amoxicilina equivale realmente a la amoxicilina y no equivale a otra cosa. Claro. Vos decís, te dan una tiza porque en definitiva ese comprimido no tiene el efecto que tiene la misma droga de un laboratorio o nacional o internacional, la cual ya está estandarizado que tiene esa equivalencia biológica. Entiendo. Entonces, te dice 12 miligramos de amoxicilina, pero no tiene amoxicilina. Tiene 1 miligramo de amoxicilina y 10 miligramos o 11 miligramos de excipiente. El excipiente es el relleno. El relleno, sí. Entonces, eso no está estandarizado. O sea, no se aplica eso. Otro eufemismo. Claro. Te hago una pregunta, doctor. Ese medicamento genérico que supuestamente equivale a la amoxicilina del laboratorio, ¿dice en el prospecto el contenido o hay un macaneo, digamos? ¿Hay un ocultamiento? Sí, dice. Dice los miligramos, pero en realidad obviamente va a decir porque están obligados a que esté escrito, pero en realidad no está demostrado, y uno lo ve en la eficacia clínica, que no está demostrado, digamos, la bioequivalencia, el efecto biológico, por más que uno puede poner 12 miligramos y en realidad haya 1. ¿Sí? ¿Y vos lo ves en el resultado del tratamiento con tus pacientes? Exactamente. Y otra cosa, en mi especialidad, que eso sí conozco, hay nuevos antidiabéticos, ¿sí?, que obviamente son más caros. Entonces te dicen, no, acá te damos metformina y sulfonilurea, que son unas drogas, una que se descubrió en 1945 y otra en el 60. Y las drogas nuevas que se descubrieron a fines de los 90, principios del 2000, no te las quieren dar. Algunos inyectables, algunos por vía oral, y son drogas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, mejoran la glucemia. Es más, hay 2 drogas, te puedo dar el nombre, una se llama empalifosina, que es el nombre de la droga, y otro que se llama liraglutide, bajan mortalidad. Mira vos. Bajan muerte. O sea, demostrado, no es que... esto que yo te estoy contando, además yo soy investigador, entonces todo lo que te estoy contando son cosas que viví, y te estoy hablando de evidencia científica, ¿sí? No es opinología. Porque no hay que mezclar la evidencia científica con opiniones o sentimentalismo ideológico. Claro, ¿sí? Totalmente. Estamos en un problema sanitario en el cual se tiene que discutir de salud. Totalmente. No de, bueno, me gusta cómo opinar, no, es salud. Entiendo. La salud, se habla de salud, y la salud tiene que tener médicos, tiene que tener vacunas, tiene que tener respirador, ¿se entiende? Es básico. Entiendo. Y te hago una pregunta. Estas nuevas drogas no están autorizadas por el IASEP, ¿no hay cobertura del IASEP para estas drogas? Y esa cuenta gotas. O sea, es todo temporal. Algunas drogas, como esta que te contaba, el empalifosina, liraglutide, por momentos hay, por momentos no hay. Entonces, uno no puede iniciar un tratamiento en un paciente crónico como es la diabetes de tipo 2 de forma cíclica. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Y bueno, supongamos en época electoral, y bueno, hay empalifosina, entonces te damos por 6 meses. Pasó la época electoral, entonces le tengo que dar metformina.
porque ya no hay más. Entiendo. O sea, que está el tragicómico, no es para reírse, para llorar, pero en el sentido de que no hay una conducta basada en la evidencia. Entiendo. Y no hay una articulación de los auditores del IASEP con los médicos especialistas, con las sociedades científicas. En Formosa, en estos últimos 20 años, se han formado, tenemos sociedades científicas. En mi especialidad se llama AFEM, Asociación Formoseña de Endocrinología y Metabolismo. Somos 7. Después está la Sociedad de los Reumatólogos. Entonces no hay una articulación entre las políticas de salud que tiene la obra social y las especialidades. Entiendo. Porque uno, si se sienta a consensuar y a hablar de evidencia, después se verá. Yo entiendo que hay drogas que son muy caras y no se pueden cubrir, pero hay otras drogas que no. O sea, no hay un gris, ¿sí?, entre el blanco y el negro. Entiendo. Y la salud no es blanco, o sea, la salud está llena de estos grises. Justamente, entonces el paciente tiene que bajar la glucemia con lo que sea. Claro. Y tenés que tener la cobertura suficiente para hacerlo. Es más, hay una ley del diabético, sí, que salió justamente en el segundo mandato de Cristina Kirchner, que lo firmó Amado Boudou. Sí. Una ley del diabético que hay que reconocer fue en su contenido espectacular, porque le cubría el 100% de las tiras reactivas y de los tratamientos antidiabéticos. 100%. Pero no se está aplicando, claro. No se está aplicando porque no le cubren las drogas que necesita el diabético y que la ciencia está generando para una mejor calidad de vida. Exactamente. Por eso te cuento, una ley que surgió en el 2010, si mal no recuerdo, y el fundamento de la ley era bárbaro, porque la verdad que le cubría las tiras reactivas, los tratamientos antidiabéticos. Mira, en Francia, donde yo trabajé, en Marsella, le cubría, me acuerdo, las tiras reactivas eran gratis, los antidiabéticos eran gratis, ¿sí? Porque, a ver, el ejemplo que yo te estoy contando es algo que yo viví en un país socialista, en el buen sentido del socialismo, como Francia. Un estado presente en la cual las insulinas eran gratis, las tiras eran gratis, los análisis eran gratis. ¿Sí? Y se pagaba la misma tasa impositiva que en Argentina, en porcentaje. Sí, sí. Yo como responsable cripto pago 40% de impuestos. ¿Sí? Y después yo soy el gorila que reclama mi derecho, no sé si se entiende eso. 40% sobre entradas de 600 pesos por orden. Exactamente. Y yo soy formoseño, me formé en el extranjero, soy investigador adjunto del CONICET y decidí volver a mi provincia, y yo soy el gorila. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Doctor Nogueira, te agradezco muchísimo este testimonio de alguien que realmente quiere a su provincia, está en su provincia y quiere soluciones para su provincia. Gracias. Quiero que mejore Formosa. Dale, muchas gracias. Es lo que queremos todos. Te mando un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao.